Señoras y señores, soy Javier Medina Pacheco, autor de esta obra literaria que a continuación ustedes pueden ver. Se titula Restauración de la política teocrática del reino y del culto verdadero de Dios en América. En esta obra se encuentran descifrados pues muchos misterios de las líneas de Nazca y también de las ruinas de Machu Picchu, que a continuación estaremos observando de aquí para tener un concepto correctamente. El Cusco, al distrito de Pisa, es el segundo centro artesanal del Cusco. Ahí está el puente por el cual entra a la ciudad. Vemos el río Vilcanota, que viene desde las altas cumbres, un hermoso valle por el costado. También encontramos la carretera. Este río más adelante toma el nombre del río Urubamba. Esta es la famosa ciudad de Pisa. Allí está la plaza, que es un centro de artesanías en la cual vienen los turistas a comprar. No puedo enfocar más porque estoy al borde de un enorme abismo de una altura, más de 500 metros de altura. Allí también podemos ver una cancha de tenis y al costado también grandes campos en donde se dedican a la cultura. Y podemos ver también los andenes en donde está sembrado, cultivado estos terrenos. Y todos estos son bañados pues por el famoso río Vilcanota. Más allá vemos también las cumbres. El Cusco se caracteriza por sus tierras. Al frente podemos observar pues los andenes que nuestros incas habían construido para las siembras. Son trabajos que ha quedado hasta la actualidad para poder observar cómo ellos, este gobierno político, verdaderamente era agrícola. Hoy estas tierras se encuentran casi abandonadas. Allá vemos unas siembras también, terrenos que se dedican a la siembra de cebada, trigo, papa. Por este otro lado de los andenes también podemos ver por donde he venido subiendo unos andenes, cómo han construido los antiguos, difíciles para escarpar, para subir, pero gracias a Dios con el esfuerzo
he podido surgir y ahora estoy subiendo por estas alturas, porque es necesario también llegar hasta las cumbres, porque ahí está precisamente las culturas del Pisac. Se sigue subiendo poco a poco y arriba, casi en la cima de esta colina, alcanzamos a ver unas famosas construcciones, parece que fueran andenes, pero también más arriba se puede distinguir ciertas construcciones. Imagínense a esta altura, ¿por qué ellos han hecho estas construcciones? Por este lado, de otro lado del Urubamba, aquí comienza a subir los andenes, que ya estamos casi al final. Y en lo alto vemos estas construcciones hechas por nuestros antepasados. He entrado al primer torreón de control, he ahí en la puerta de entrada. Aquí vemos otra puerta también, y acá en este costado también es otra puerta, otra ventana. ¿Qué es lo que observaban por aquí, por esta ventana? Por esta ventana observaba todo hasta el fondo, a ver quiénes venían, quiénes subían de este lado sur. Lado también observaban todos los que podían venir, y vemos ahí el río Vilcanota. ¿Ve? Otra parte se veía también hasta los confines del río Vilcanota. Es interesante esto. Aquí era la puerta de entrada, precisamente venía por estas gradas. Hasta ahora se conserva todavía ahí también de barro cocido. Ahora por este otro lado hay que subir todas estas gradas. Arriba hay otros dos torreones también, con 3 ventanas iguales están. Llegaremos también de alguna manera. Estoy dentro del primer torreón, es de la puerta de entrada, y podemos analizar ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 ventanas, de las cuales traspasan a la 1, 2, 3, 4 y 5. La primera ventana es para que por aquí se comuniquen con el segundo torreón. La segunda ventana es para mirar por esta zona al río antes que habíamos mencionado, Vilcanota. Por esta otra ventana también es para el frente y ver hasta la población que ahora es Pisac. Luego también hacia el sur para que vean el río como se está pudiendo observar. Esta otra es para controlar a los que pasan por allí y aparecen aquí en la puerta de entrada. Estoy en la puerta del segundo torreón y encontramos pues aquí en la entrada del torreón y las 3 ventanas. Por esta primera ventana se observa todo el pueblo y también hasta las cumbres y el río Vilcanota. Por esta otra ventana vemos un poco más al sur al río Vilcanota, y por esta otra ventana observamos al otro lado, al otro torreón, para que puedan comunicarse.
Era el sitio cómo se comunicaban con el otro torreón. Después también podemos ver una ventana, dos o recámaras que se llama porque no pasan hasta el otro lado. 3, 4 recámaras también. 5 recámaras en total. Saliendo de aquí, de este segundo torreón, entramos en el otro, el más amplio, y vemos la puerta de entrada. Al entrar vemos la puerta que hemos entrado es una, con esta que estamos enfocando son 2, 3, 4, 5, 6 puertas, y tiene recámaras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 recámaras. Por esta puerta podemos ver a lo lejos, al otro lado de la banda, un lindo valle. Por esta puerta podemos observar el río Vilcanota y el hermoso valle al fondo. Esto es hermoso en una forma ya más amplia, y también al pueblo de Pisa. Por esta otra puerta vemos la continuación y esa hermosura de planicie que está en el fondo, en donde están sembrando el río Vilcanota también, y este hermoso valle. Aquí vemos un estadio de deporte en la actualidad, y solamente podemos divisar, porque estamos al filo de este precipicio, hasta esta parte. Ahí está todo lo que se ha caminado el día de hoy. Vamos a ver por esta otra puerta. Vamos descubriendo este valle del otro lado del río Vilcanota y el estadio que habíamos visto antes por la puerta anterior, y vemos también una carretera y el valle que antes les habíamos anunciado. Esto es muy hermoso porque vamos viendo cómo va surgiendo también unos andenes, y ya en la parte final, allá vemos las ruinas a las cuales vamos a buscar. Ahí vemos desde la parte más superior el primer torreón, aquí el segundo torreón y aquí el tercer torreón. Vemos hacia abajo al fondo este camino que lleva precisamente a ver allá aquellas ruinas. Vemos por acá también un camino, y que a la vez es una pared para que nadie pueda ingresar. Por este otro lado estamos viendo esta construcción al filo de esta peña, imagínense. Y aquí también otro torreón, también estamos viendo arriba, y más al fondo también hay otras ruinas. Verdaderamente, después de Machu Picchu, viene a ser aquí Pisac. Aquí estamos viendo algo maravilloso. Precisamente se encuentran solamente las paredes de las ruinas de esta ciudad, en la cual son como en el tiempo de las fiestas solemnes. Venían a celebrar la fiesta y se quedaban aquí. Eran, como decir, las cabañas en donde reposaban ellos precisamente, es decir, en las noches, pero en el día salían por este camino que ustedes están observando. Salían por este camino y se iban, subiendo, llegaban precisamente al centro donde vamos a llegar en esta oportunidad. Es necesario detallar, hay varios, como podemos ver. Primeramente
hay varias construcciones grandes, amplias, donde venían de diferentes sitios y ahí descansaban de esta zona, al igual que allá también en Machu Picchu, que hacían también igual, pero esa es otra zona muy reservada también, en lo alto, en la parte más alta, como hemos estado detallando, por donde estaba viniendo primero. Entonces es necesario ahora investigar qué cosa, a dónde se iban a alabar a Dios. He aquí la parte del camino por donde llegaban, precisamente aquí a este sitio, que vamos a investigar, a ver qué es lo que hay, qué misterios tan grandes hay. Y sigue subiendo hasta más arriba también, como podemos ver allí. Vienen los turitas bajando ya, de haber observado toda esta maravillosa obra de nuestros antepasados. Aquí vemos, primeramente, al llegar, estamos observando una plataforma, un patio grande, y vemos también la puerta de entrada. Ahí está la puerta de entrada. Más adentro vemos también unas gradas y va subiendo también hacia los misterios que habrá dentro. Vamos encontrando un gran misterio primeramente. Ahí vemos la puerta y en una forma subterránea al costado vemos que viene filtrando agua, un canal de agua subterránea. Fíjese, ¿ve? Subterránea, y eso viene hasta aquí, a este recinto. Ahí está que cae el agua y tiene una salida, una salida, un canal que se va a para regar aquí los andenes. Ahí abajo han sembrado ahora, ¿ve? Estas preciosas plantas. ¿Ve cómo viene ese canal? Ahí está el canal para regar. ¿Qué tal la arquitectura? Ahí está en donde cae el agua, la poza en donde cae el agua. Y también podemos observar por ese otro lado un hoyo que sale también para el otro lado, otro canal, mire, para otro lado ya. ¿Y a dónde se irá? Sigue hacia abajo. Ahí está el canal, sigue saliendo. Esto me hace acordar a Machu Picchu. Ahí está el canal en donde llega a otra poza. Es como una ducha. Sigue bajando. Ahí sigue bajando el agua a otra ducha también ahí, que no se alcanza a ver bien, y luego se iba hacia abajo. Hacia abajo, ¿para qué? Para que sigue bajando, y vemos que va bajando pues hacia abajo otros sitios. Qué maravilloso es esto, para que vean los que estaban en las cabañas. Ahí va corriendo el agua, ahí va bajando, ahí está el orificio, sale al otro lado y eso va para que beban y reciban su agua y se bañen también todos los que estaban viviendo en estos recintos acá, en esta población. Allá estábamos viendo en donde salía el agua, en una forma subterránea. Está por esta planicie acá adentro, pero aquí vemos que se sumerge también el agua hacia un
fondo. Y luego también aquí vemos que el agua por este canal especial que habían edificado nuestros antepasados, esos constructores maravillosos, ahí encontramos que viene también por otras canaletas allí. Acá sigue viniendo el agua, estamos haciéndole un seguimiento, estoy haciéndole, y aquí se pierde, como ustedes pueden ver ya, tras de esta pared. Y tras de esta pared encontramos que este viene en este rumbo desde el fondo de una quebrada que hay allá. Desde ahí viene, del fondo de esa quebrada, viene por esta dirección hasta aquí, a esta pared, pero ya viene subterráneo y viene a salir aquí. El sitio en que estamos enfocando es un patio en el cual también ahí vemos una construcción maravillosa de piedra labrada y las puertas en forma de trapecio. En este otro costado es interesante ver, hay una piedra de 6 ángulos. Ahí está la piedra de 6 ángulos. Luego en la parte superior hay unas gradas. Hay unas gradas que casi no se notan. Hay 1, 2, 3, 4 gradas y 5 con la que está arriba en la ventana. ¿A dónde nos conduce? Es necesario investigarlo para poder... Como les decía, hay una grada, 2 gradas, 3, 4, 5 y hay una piedra en la cual es prácticamente una parte plana tiene, que es para arrodillarse, para que los sacerdotes, aquí es un templo, para que adoren en el momento que hagan la ofrenda a Dios. Pero ¿en dónde se llevaba a cabo esta ofrenda? Es necesario, amables oyentes o televidentes, investigar estas maravillosas obras que han hecho nuestros antepasados. Aquí encontramos el altar sagrado, un altar en donde hacían la ofrenda nuestros antepasados, el sitio especial en donde brindaban el pan a Dios de sus primicias que ellos sembraban y también de sus auquénidos pequeños a Dios. Es un templo muy sagrado este sitio. Pero también vemos pues que hay otras gradas que nos conducen también arriba. ¿A dónde nos conducen? Es necesario investigar. Al subir aquí encontramos también
el altar mayor de esta roca. Hay un pasadizo por donde caminaban los sacerdotes. Hay también aquí una grada, otra grada, en la cual subían a esta plataforma de esta roca, como ustedes pueden ver. Y allí está el centro de esta piedra, que está todavía con rastros, que había sufrido quemaduras. Es porque aquí era en donde ofrecían sus ofrendas encendidas a Dios, que viene a ser conocido como el holocausto, en honor a Dios. Por eso es que ellos tenían bendición. Eran agricultores y la bendición la tenían. Hoy día los agricultores se han olvidado. Por eso es necesario volver al principio de nuestros antepasados. Qué maravilloso. Y vemos arriba, ahí al frente también, ese era un patio grande en donde la gente subía y de ahí alababan a Dios. Y de igual manera, más arriba también, ahí se ponía también la gente y alababan a Dios. Y el sacerdote desde aquí clamaba a Dios, todos a un mismo tiempo, sus ofrendas, sus alabanzas, con sus alabanzas a Dios, entregaban en olor a suavidad, como Él había solicitado a Moisés. Libro de Números, capítulo 28, versículo 2, 1, 2, 3 y versículo 9. Así es como ellos cumplieron, al igual que allá en el oriente. Ellos también aquí pusieron en práctica, de lo cual ahora se han olvidado. Este es el altar a Jehová de los ejércitos, al dios Huiracocha, que ellos amaban los incas, pero que después fueron olvidándose y adoraron al dios Sol. Desde aquí podemos ver también el otro altar que también celebraban, hacían su ofrenda también al Altísimo. Pero he ahí la diferencia. Ellos, en este sitio precisamente, era donde hacían la ofrenda en los días sábados, en las nuevas lunas. Pero en las fiestas solemnes era precisamente aquí, que vamos a enfocar del otro lado para que vean esta piedra gigante y hermosa en esta construcción. En este momento me encuentro en este patio superficial, ya más en la parte de arriba. El sol está declinando y de aquí podemos ver todas estas maravillosas construcciones que han hecho nuestros antepasados. Y desde aquí vemos pues el altar mayor en donde hacían las ofrendas al dios Huiracocha, nuestros antepasados. Esto es maravilloso, pero también a la vez podemos detectar, a medida que nos vamos acercando, podemos también detectar que de aquí se posicionaban los sacerdotes y alababan directamente a Dios frente al altar, como ustedes pueden ver, el altar sagrado, en donde hacían la ofrenda que se lo elevaba a lo alto al Dios de Israel, al Dios Huiracocha, que viene a ser Jehová de los ejércitos. Esto es muy importantísimo. Vemos estas construcciones también al costado, en donde estaban los sacerdotes. Llegaba también aquí el Inca, también a adorar a Dios, porque es el sitio más cerca del Cusco,
en comparación a Machu Picchu. Esto es interesante. Todo este patrimonio nos han dejado nuestros antepasados para que nosotros ahora también sigamos también este ejemplo y así podemos llegar a amar a Dios como verdaderamente Él ha tenido esa buena voluntad de incentivar a todos los que han creído en Él para que de esa manera también lo pongan en práctica en este tiempo. Esto es muy interesante. El sol está declinando y de esa manera yo también tengo que retirarme. Espero que hayan disfrutado con toda esta jerarquía. Falta mucho todavía investigar, pero es necesario poco a poco ir entregando esta verdad a los oídos de ustedes para que tengan un concepto de lo que fueron nuestros antepasados. Esto es maravilloso y de aquí en adelante es necesario también nosotros buscar a Dios como Dios lo quiere. Esto es todo y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Ahora descendiendo, vemos pues nuevamente la ciudadela en donde ellos se posesionaban durante las fiestas y también ellos cosechaban de todos estos andenes que ustedes ven. Es inmenso. Todos los sembríos de aquel entonces cosechaban y disfrutaban en las fiestas, alabando y bendiciendo a Dios. A la banda, y ya podemos ver que el sol se va ocultando. Toda esta tarde ha sido maravillosa verdaderamente ver la forma como nuestros antepasados han vivido y nosotros ni siquiera nos damos cuenta que no les faltaba nada, sin embargo ellos en ese tiempo. Por ese otro lado también vemos aquí una puerta. Pero ¿qué controlaban estas puertas? La entrada, como ustedes ven, ha sido bien restringida. Y por este otro lado también vemos cómo van los andenes, hasta dónde sembraban ellos. Qué maravilloso verdaderamente. Esto es de nunca acabar. Contemplar lo que nuestros antepasados han hecho. El día de hoy me encuentro frente a lo que se había enfocado del otro lado, frente a estas reliquias preciosas que nos dejaron nuestros antepasados y aquí en los andenes. Pero lo más curioso es que aquí se está viendo la figura de una paloma. Mire la figura de una paloma en estos andenes, ¿ve? He ahí un ala, dos alas, el pico de la paloma. Así es como han diseñado pues nuestros antepasados estas figuras preciosas. Ahora, desde aquí de otro punto frente a estas famosas ruinas, estamos frente a la paloma que está volando. Ahí vemos la paloma que está volando. Pero hay una cosa muy curiosa que acabo de recibir las manifestaciones de la señora Rosalía Quinto, que vive precisamente en este lado. Dice pues que aquí esta piedra que está aquí es un guardián, como ustedes pueden ver. Y ese guardián es directamente Satanás, que está resguardando
el oro y la plata que aquí en este lado se encuentra, y nadie puede llegar a esos sitios porque inmediatamente se da cuenta con fuertes, grandes cataratas, y es imposible para que puedan llegar ahí. Verdaderamente parece una imagen de un hombre con cuernos que está sentado y de guardián. Así es, así son los misterios de estas famosas obras. Y podemos observar pues desde acá todos los andenes que ayer habíamos visto de la parte alta, los sembríos. Hoy día vemos las paredes que habían construido nuestros antepasados. Imagínese usted, amigo televidente, vemos también la ciudad que apareció ayer, que de la parte superior se ve una ciudad grande, que ahí vivieron el grupo pues de 100 familias, como el Inca lo había determinado en esa parte. Pero lo más curioso es que también ya en la parte más superior arriba, ahí estábamos viendo pues esas grandes obras arquitectónicas que habían hecho. Ahí están los 2 altares, y debido a que está envuelto, como habíamos visto, con piedras, dice que ahí está atado el sol en esos altares. Pero eso es después, en el tiempo de Pachacútec, que hicieron esas obras así. El día de ayer también se vino por este camino que alcanzamos a ver, y también en la parte superior, allá arriba, también hay otras ruinas en donde dice que ahí estaba el ejército, porque han encontrado muchas armas de guerra, y también el hospital en donde se atendían las 100 familias que vivían. Unidos por vínculos de sangre, y en el trabajo también, todos para uno y uno para todos. De igual manera también yendo hacia este otro lado, encontramos también, ahí había otro grupo de personas también que vivían, que pertenecían también al mismo grupo de las 100 familias. Ahí está. Así trabajaron nuestros antepasados unidos, y cuando se trataba de celebrar las fiestas, alabar a Dios, todos peregrinaban, cruzaban toda esta vía de acceso, como hoy en día estamos viendo también, y llegaban allí. Estamos viendo que está llegando también una cantidad de gente, y estos son turistas que vienen de otras naciones a conocer, ahí está, ¿ve? Al conocer estas reliquias. Y en cambio nosotros los peruanos no nos llama la atención. Ahí van llegando, y desde ahí van observando esta maravillosa obra de los andenes. Imagínense,
el tamaño de andenes. Ahí está. Ahí vemos, alcanzamos a ver el terreno que sembraban toda la comunidad, la Minca, el Ayni y el Ayu. Eso pertenecía al Inca. Sembraban para el Inca y todo el resto era para las 100 familias que vivían. Fuera de eso también, por supuesto, no solamente sembraban aquí, también a orillas del río Vilcanota, grandes hectáreas de maíz. Así se alimentaban naturalmente nuestros antepasados y vivieron felices hasta que aparecieron los españoles y le quitaron todo ese derecho. Lo único que no se han podido llevar es, como les estaba diciendo, aquí la riqueza que está escondida, porque hasta el día de hoy sigue Satanás sentado ahí, ¿eh? Eso es lo que los naturales de acá dicen, que tienen miedo, ellos no se acercan porque es una piedra maligna, dice. Bueno, que siga guardiando ahí hasta el día que el Hijo del Hombre se siente en su trono y toda esa riqueza pues le pertenece a él. Eso es interesante en esa parte. Estábamos enfocando el terreno que sembraban todos a través de la Minca para el Inca, pero aquí en este costado, precisamente en este costado, hay dos andenes más anchos, como ustedes pueden ver. Ahí en esos dos andenes más anchos era precisamente el terreno, la tierra de Dios. Ellos también sembraban para Dios. Ellos reconocieron que Dios es el que les da la bendición. Entonces ellos también sembraban para Él y para el Inca que los gobernaba. Ellos cumplieron porque llevaban sus primicias y esas primicias le hacían en ofrenda arriba en el altar que habíamos visto anteriormente. Ahí quemaban en olor a suavidad para Dios. Entonces Dios siempre bendecía a ellos hasta que apareció Pachacútec. Pero ¿a qué Dios pertenecían ellos? Al Dios Huiracocha, al Dios invisible. Pero cuando apareció Pachacútec, hizo adorar ya al Dios visible, que viene a ser el Dios Sol. Y de ahí en adelante comenzaron pues los incas a perder fuerza en lo espiritual, y el efecto de eso fue que vinieron de allá del oriente los españoles trayendo su propia política y otra religión, y de acuerdo al poder militar se apoderaron pues de este famoso imperio, y de ahí en adelante se estableció por 289 años. Se olvidaron de los principios que habían aprendido nuestros antepasados a trabajar para Dios, para el Inca y para ellos mismos también, para que compartan unidos. Todos una solamente, un solo parecer. Como dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, cumplieron ellos precisamente en el campo de la agricultura el desarrollo agrario tan maravilloso que ellos lo desarrollaron. Por eso no había hambrientos, no había necesitados, porque todos trabajaban por igual. Cuando uno se enfermaba, todos veían por la salud de él. Cuando alguien moría y quedaba su viuda, todos trabajaban también y compartían con la viuda. Ese es el ejemplo del cooperativismo. Amaos los unos a los otros. Cumplieron con el segundo mandamiento que dio nuestro Señor Jesucristo. Por eso ellos, al haber cumplido, prácticamente tenían la bendición. Pero cuando comenzaron ya a adorar al sol, a las huacas, a la luna, a las estrellas, a la mamapacha, mamacocha, ya prácticamente fueron perdiendo fuerza y fueron presa fácil del adversario que vino a través de Francisco Pizarro.
Ahora estoy en el Cusco, al pie de la estatua del Cristo morado, precisamente a unos 300 o a 400 metros de la ruina de Sacsayhuamán, pero mirando hacia el horizonte encontramos pues el cerro Guanacaure, que se encuentra a una distancia de 15 kilómetros. Ahora estamos en donde llegó Manco Cápac con todos los que venían a poblar el Cusco. Allí Dios, cuando subió él con 11 hombres más, Mama Oglio y otra mujer, levantó el cetro y Dios le indicó a través de un fuerte rayo que vino un trueno enorme y se estremeció todo aquel cerro, que es el más alto en la compunta. Allí escuchó la voz de Dios, le indicó para que en el sitio en donde se estrelló el rayo, allí fundara la ciudad. Precisamente está a una distancia de unos 13 a 14 kilómetros. Hoy día vemos esta capital del Cusco bastante poblada, y el punto clave en donde le indicó fue precisamente a esta altura. Se encuentra el templo. En el Coricancha se encuentra el templo al trueno y al arco iris. ¿Por qué? Porque en donde se estrelló precisamente el rayo, de allí salió un arco iris que llegó hasta el cerro Guanacaure. Ese es el origen de la bandera tahuantinsuiana. Desde la punta de este cerro se elevó y vino hacia el punto que le estábamos indicando. Entonces es allí donde hoy día encontramos un convento. Pero antes de esto, el Inca Manco Cápac construyó un templo al trueno y otro templo al arco iris. Pero cuando vinieron los españoles, destruyeron parte del templo al trueno, y hoy día es el convento de Santo Domingo. Así es como han destruido esta reliquia tan hermosa. Y de igual manera, cuando en el tiempo de Pachacútec hicieron otro templo también al sol, también fue destruido por los españoles. Y ellos hicieron con esas piedras que han desarmado muchas construcciones, esta catedral que vemos, el techo de la catedral ahora, frente a la plaza de armas. Esa es la catedral. Y las iglesias, que hoy día hay muchas iglesias en todo el Cusco, han desarmado pues estas fabulosas construcciones y con ellas han construido sus iglesias, y con la idolatría que se encuentra ahora en todo el Cusco. Por ejemplo,
Tenemos aquí, recorriendo a la mano izquierda, han puesto, por ejemplo, las cruces, vea. 3 cruces. Y vea usted la gente que está. Hay algunos que llegan a adorar. Porque así, esa ideología trajeron los españoles. Que verdaderamente es una cosa falsa. Es contraria a la doctrina de Dios. Esto es pues la ciudad hoy día del Cusco, en la cual vemos también el aeropuerto. Ahí está el aeropuerto, en donde llegan un promedio de 2000 turistas diariamente. Esta es la hermosa ciudad del Cusco, en donde el Inca Manco Cápac fue el fundador. Así vamos viendo de este sitio donde estamos. También vemos ahora el Cristo Blanco, se llama este sitio, en donde una colonia árabe ha sido la que ha construido. Es una ciudad muy fabulosa por la arquitectura que los incas habían construido. Al otro costado tenemos a Sacsayhuamán. Estamos llegando ahí las ruinas de Sacsayhuamán y vemos los turistas, los carros de los turistas. Vamos a ir de más cerca a observar. Estoy frente a la ruina de Sacsayhuamán, pero desde aquí podemos observar el Cristo Blanco en donde antes estaba. Entonces, volviendo nuevamente, el inicio comienza aquí, de estas fabulosas construcciones, de estas enormes piedras que nuestros antepasados pudieron hacer esta maravillosa construcción. Los turistas todos los días frecuentan este sitio porque se encuentran las maravillas y ellos tienen que llevar a su país precisamente. Así es precisamente muy amplio, y dentro de ellas se encuentran muchas figuras, como por ejemplo, aquí está la figura del pez. Eso hay que pintarlo para poder ver. El pez en Sacsayhuamán, el pez en la línea de Nazca, el pez en Machu Picchu. Esto es maravilloso. ¿Qué significa el pez? El pez es el símbolo del cristianismo. Ahí podemos ver la cara
y la cola. Ahí está la cara y luego la cola. Y así vamos viendo pues estas maravillosas obras. De igual manera también aquí vemos la serpiente. Ahí está la cabeza de la serpiente, ¿ve? Ahí está la piedra grande y dos piedras atrás de la cabeza y va avanzando, como ustedes pueden ver. Pero si voy de la otra parte van a ver también que el cuerpo sigue. Y al final también está la cola, que es una xuxupe o una cascabel, perdón, a la otra parte. Solamente acá se le puede distinguir la cabeza. Así están estos jeroglíficos diseñados. Ahí tenemos una piedra, por ejemplo, enorme. Si no había grúas en ese tiempo, ¿cómo han podido levantar esa enorme piedra que pesa más de 200 toneladas? ¿Ah? Eso es necesario tener en cuenta. Aquí estamos viendo esta preciosa obra, pero en la parte superior arriba, que está prohibido el acceso de personas. Ahí se encuentra la base precisa en la cual se encuentra pues la base del reino de Dios, del Hijo del Hombre. 12 de sus 12 apóstoles y el trono de él están arreglando conforme estaba antes, porque se ha deteriorado un poco. Ahí está la xuxupe, su cabeza. Estas obras han quedado como reliquia para que el mundo se dé cuenta quiénes eran nuestros antepasados, lo cual el hombre ahora es difícil para que arme así una pared tan hermosa, unas construcciones con piedras completamente con ese peso y poderlo subir hasta esa altura, imagínese usted. Y están las aberturas tan unidas, las piedras. Hay algunas que no se puede ni incrustar un alfiler, imagínense. Estamos viendo estas enormes rocas. Imagínese usted cómo ellos han podido hacer, precisamente han podido darle las curvas, la forma de la otra piedra que va a caer o se va a sentar sobre ellos. Por ejemplo, acá también, en estas enormes piedras. ¿Ve?
Imagínense qué tal trabajo, ¿verdad? Esta enorme piedra, imagínense cuántas toneladas, por lo menos 200 toneladas. Y cómo le han dado la curva especial en donde va a sentar las otras piedras, ¿ve? Sigue igual ahora. A ver, vamos a ver esta roca de cerca. Ahí vamos acercando. Imagínense. ¿Qué tal la exactitud? Son enormes esas piedras. Son más altas. Por ejemplo, esta piedra que estamos enfocando tiene por lo menos un metro 70 de alto por 2 metros de ancho. Esta tiene 2 metros por 2 metros, es cuadrada, y de fondo otros 2 metros más, imagínense. Y lo curioso es que esta piedra por lo menos tiene 3 metros de largo por 2 metros 40 de ancho. ¿Y cómo le han dado la curva? ¿Cómo lo han subido? Qué obra tan gigante verdaderamente esto. ¿Quién ha hecho esta obra? Y de igual manera siguen la construcción que usted ve. Por este otro lado vemos estas piedras gigantes también, que son enormes, de 5 metros de altura. Y aquí vemos esta piedra enorme también, cómo ha sido levantada. De igual manera también aquí vemos esta piedra especialmente importante, en donde llegó el señor Ezequiel Ataucusi Gamonal y explicó la forma, cómo había sido construido todo esto. Él indicó que ellos emplearon, los antiguos eran hombres verdaderamente consagrados, y emplearon la herramienta que nuestro Señor Jesucristo explicó, diciendo: si tú vieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí para allá, colócate aquí, bueno, y se llegaría a pasar ese monte al lado que ellos crean conveniente. Eso es lo que ellos tuvieron. ¿Y cómo labraron estas piedras? Decía que había una planta especial en la montaña, de la cual traían y frotaban, y se volvía como barro y lo planchaban nada más. Y si querían romperla, lo marcaban exactamente, y con la potencia espiritual que ellos poseían, se partía esas plantas. Es como con la sustancia de esas plantas y el espíritu que ellos tenían, entonces se partía la piedra exactamente conforme lo trazaban. Nuevamente estamos en el mirador sobre Sacsayhuamán. Se ve allá el Cristo blanco en donde estaba antes, y desde aquí se puede observar el Cusco desde
de una extensión enorme. Ahí está el Cusco, para que lo observen. Ahí está el aeropuerto. Y al fondo está el Guanacaure. Ahí está el Guanacaure. Y aquí se observa todo lo que es el Cusco. Ahí está la Plaza de Armas. Y vamos a llegar contra el sol, en la cual la cámara no puede tomar contra el sol. Todo esto es el Cusco. Ya, ahí ya no toma ya. Estamos contra. A través de esta filmación ya conoce usted, amable televidente, la famosa capital del imperio de los incas. Aquí en esta plaza de armas fue precisamente muerta Micaela Bastidas y Tupac Amaru, el gran revolucionario contra el gobierno de los españoles. Estoy aquí sobre las construcciones de las piedras gigantes y vemos pues cómo han sido desbaratados verdaderamente todos estos muros, porque era mucho más, sino es que de aquí los españoles se llevaron estas piedras también para que construyan sus catedrales. Lo transportaron y la rompieron en pedazos. Por eso se encuentra en esta fortaleza, según manifiestan pues que era que se posicionaban en la parte superior donde hemos estado, y luego los ejércitos del enemigo venían a esta pampa y no se dejaban dominar, porque de aquí los acoquinaban. Así ha sucedido. Muchos han muerto aquí, han entregado su vida, y de esa manera han seguido luchando por la independencia, hasta que por fin se independizó de los españoles. Pero ¿de qué se independizó? Se independizó simplemente de la política española. Después, en el poder religioso que ellos trajeron, quedó implantada la idolatría hasta estos tiempos, y sigue igual. Al frente vemos también unos asientos que ahí, según manifiestan,
cuando había exposiciones aquí y se manifestaban en danzas de las ñustas, se sentaba el Inca, dice, a inspeccionar también, a ver. Con el templo, con el tiempo, será este un templo cuando los peruanos verdaderamente reconozcan a nuestros antepasados con su misma ideología que tuvieron ellos. Es necesario ya comenzar a descender para irme al Cusco, pero es necesario también observar estas puertas. Imagínese usted la puerta del fondo. ¿Cómo han podido levantar esa enorme piedra para ponerlo como viga, como marco de esta puerta? ¿Cuántas toneladas pesará? 20 toneladas por lo menos esa piedra. Imagínese usted. ¿Con qué lo han levantado si no había grúas? Ahora me encuentro frente al palacio de Inca Roca y por lo visto ha sido desarmado estas piedras, pero al fondo se ve que ha quedado todavía una parte y vamos a ver los misterios que encierra esta reliquia. Hoy en día, primeramente, se han apoderado acá. Es el Museo de Arte del Arzobispado de la Iglesia Católica Romana. Pero vamos a ver todavía qué misterios encierra aquí esta reliquia incaica. De aquí, de este otro lado, podemos observar la forma como ha sido pues derribado prácticamente este hermoso palacio de estas piedras que son de diferente color, traídas de otros lugares. Hay unos misterios aquí a través de este Inca, porque ha escrito en piedra. Ejemplo, aquí encontramos la piedra de 10 ángulos. ¿Qué simboliza esta piedra de 10 ángulos? Esta piedra de 10 ángulos simboliza que aquí, a esta nación, tenía que llegar y establecerse los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y esto ya ha tenido cumplimiento, porque en el año 1969 fue reconocida la escritura pública que presentó el señor Ezequiel Ataucusi Gamonal en Lima, y al ser reconocido jurídicamente, pues entonces en esta escritura explica ampliamente acerca de la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios con todos sus fundamentos. Entonces, de esa manera ya está establecido. Después de 1889 años, nuevamente la ley de Dios se restablece en esta nación peruana. Después de esa larga fecha, como ustedes ven, de ese largo tiempo, porque la ley de Dios estaba pues allá en Israel, pero cuando el ejército romano en el año 70 después de Cristo derribó el gran famoso templo que hizo Salomón y después fue reconstruido nuevamente por el pueblo israelita, fue derribado, pero ahí fue saqueada la ley y fue llevado a Roma.
y establecieron una nueva ley de acuerdo a su ideología de ellos, pero de los cuales figuran 5 mandamientos falsos, que es el primero, el segundo, el tercero y el 9º mandamiento. Y gracias a la voluntad de Dios, nuevamente se restaura, pero ya no allá en el oriente, sino aquí en el occidente. Como les decía, en el año 1969 fue reconocido jurídicamente aquí en Lima. Se establece nuevamente. Pero ¿qué hay? Más adelante va a tener pues que establecerse, porque es la raíz de la moralización, la ley de Dios. Por haberse apartado la humanidad de estos principios, hoy día reina la inmoralidad. Pero a la vez, a través de esto, pues, ¿qué cosa quiere decir los 10 mandamientos? Viene a ser la constitución política del reino de Dios para que se establezca en esta nación. Pero aquí en esta figura podemos ver también, fíjese que está rodeada de 3 piedras de 6 ángulos cada una. Ahí tenemos una que tiene 6 ángulos. Luego la que le sigue también es otra piedra de 6 ángulos. ¿Ve? De 6 ángulos, que es, ahí sería 66. Pero la otra que sigue también tiene 6 ángulos. ¿Qué quiere decir? Que cuando esto se establezca, automáticamente estará estableciéndose el sistema 666, que es el número de la bestia, del gobierno de la bestia, como dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 17 y 18, estará cumpliendo. Como usted puede ver, amable televidente, que aquí está rodeada esta piedra de 10 ángulos, que simboliza los 10 mandamientos, pero también se levanta el sistema 666, que es el gobierno del anticristo. Eso simboliza este misterio tan grande que está escrito por parte de los incas en esta parte del continente americano. Aquí en este otro costado encontramos la piedra de 12 ángulos, muy famosa a nivel internacional, que se difunde siempre. ¿Qué simboliza la piedra de 12 ángulos? La piedra de 12 ángulos simboliza que aquí, a esta parte de la nación, tenía que llegar las 12 tribus de Israel, del pueblo que Dios ha creado para siempre. Las 12 tribus de Israel. Y podemos observar lo maravilloso que es, pero cuando esto salga a luz, también está corriendo, va a haber un movimiento muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando salga a luz todo esto, también el sistema 666 del gobierno de la bestia también estará. Ahí podemos observar, está rodeada de esta piedra de 6 ángulos. La que sigue también es de 6 ángulos, 66, y acá también la otra del costado también es 6, de 6 ángulos. Y el sistema 666 también seguirá estableciéndose aquí en esta nación. Esto traerá pues grandes disturbios. ¿Ve? Grandes disturbios. ¿Por qué? Porque el sistema 666 es, como antes habíamos mencionado también, pertenece al gobierno de la bestia. 666. Ahí está. Claramente. Así es como los incas han escrito pues en piedra. Por algo es Inca Roca. Inca Roca. Y la roca viene a ser también los 10 mandamientos de la ley de Dios que le entregó a Moisés, Jehová de los ejércitos, y es la constitución política del gobierno de Dios. Eso simboliza esta piedra. Y el linaje de Israel ha llegado ya del oriente al occidente. Precisamente ese es el origen
del imperio incaico, Manco Cápac tuvo la sangre de allá del oriente, que ese linaje llegó aquí y al unirse con Mama Oglio hicieron la unión entre el oriente y el occidente, entre las dos razas. Luego del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré, dice la profecía. Como ustedes podrán observar, esto sucedió pues en aquel entonces, desde que se estableció el imperio incaico, prácticamente ya ha tenido cumplimiento, porque cuando se estableció dicho imperio, vino pues el gobierno español y los conquistó y se estableció el virreinato por 289 años, que eso está registrado también en el calendario profético de las líneas de Nazca. Esto es interesante conocer, amables televidentes. Aquí en este otro costado podemos ver la piedra de los 13 ángulos. He ahí la piedra de los 13 ángulos. ¿Qué simboliza esta piedra de los 13 ángulos? Esta piedra de los 13 ángulos simboliza, es un misterio profético, porque escrito está en el libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 28, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles: cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, vosotros estaréis en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, si las 12 tribus de Israel es más el asiento prácticamente del Hijo del Hombre, el trono del Hijo del Hombre vendría a ser 13 tronos. Eso es lo que simboliza esta piedra de 13 ángulos. Simboliza a los 13 tronos, 12 de los apóstoles y 13 con el trono de nuestro Señor. Pero cuando esto se establezca, ¿qué va a suceder? Vea usted, está rodeada también de una piedra de 6 ángulos. Quiere decir que el gobierno de la bestia se levantará también. Ahí está la piedra de 10 ángulos. Al costado también está la otra piedra de 10 ángulos. ¿Ve? Hasta ahí sería 66. Y esta piedra gigante, grande, también tiene 6 ángulos. 6, 6, 6. ¿Qué significa esto? Siempre, como ustedes pueden observar, está perseguido por el sistema 666, que es el gobierno del anticristo. Cuando se establezca aquí en esta nación el reino del Hijo del Hombre, pues entonces también quiere decir que allá en el oriente también estará levantándose grandemente el gobierno de la bestia, el 666, que en la actualidad ya está en pie, con un solo sistema de política, quiere una sola religión. Así está constituido y el plan de este gobierno. En la entrada, en la puerta de entrada de este otro costado, vemos pues hay 2 culebras. La culebra significa pues la codicia, la envidia. Como en aquel entonces también, cuando estaba Moisés frente al faraón, también arrojó su vara, él, pero los brujos, los hechiceros que tenía el faraón, arrojaron su vara y salió 2 serpientes. Pero el misterio está también en esta pared. Aquí se encuentran
la piedra de los 14 ángulos. Ahí está la piedra de los 14 ángulos. ¿Qué simboliza esta piedra? Aquí hay un misterio encerrado, porque así como tiene esta piedra 14 ángulos, encontramos también pues que está pegada a otra piedra de 10 ángulos. ¿Ve? Ahí está la piedra de 10 ángulos. Está pegada precisamente a esta piedra. Esto simboliza que en el año 14, después del segundo milenio, aquí en esta parte de la nación, recién la gente se dará cuenta y pedirá el establecimiento de la ley de Dios, que es la raíz de la moral, los 10 mandamientos de la ley de Dios. O sea, vendría a ser en el año 2014. Por eso es que está creciendo grandemente la inmoralidad. Pero cuando esto suceda, también tiene que darse cuenta que está rodeada de otra piedra de 6 ángulos. O sea, ya antes anunciado, que simboliza al sistema 666. Ahí está una piedra de 6 ángulos. Luego también ahí está la otra piedra de los 6 ángulos. ¿Ve? Ahí está claramente. Y la piedra de parte que está en la parte de atrás también tiene 6 ángulos. O sea, en otras palabras, ahí está, 6, 6, 6, 666. El gobierno de la bestia estará rodeando a nivel del mundo. Eso es necesario tener presente. Pues entonces, ¿qué nos espera de aquí en adelante? Es nada más que ceñirnos a la ley de Dios. Y de esa manera estaremos pues salvando nuestras vidas, porque tiene que establecerse el reino con Cristo por 1000 años y está basado en las leyes morales de paz, de justicia, de amor. Amaos los unos a los otros. Ahora nos encontramos aquí en la famosa Plaza de Armas del Cusco. Esta famosa plaza de armas que encierra muchos acontecimientos ocurridos durante la conquista de los españoles, porque debido a la sublevación de nuestros antepasados, surgió pues que tenían que pagar con su vida por haberse levantado a querer liberar a toda la esclavitud que estaba sometida la raza chola, inca, neta. Así es como aquí se ha llevado muchos acontecimientos, muchas muertes ha habido, y hasta el día de hoy se encuentra pues ya cambiada totalmente en su fisonomía. Como dice el dicho, si las paredes hablaran, ¿qué nos dirían al respecto de los sucesos ocurridos en esta maravillosa plaza? He aquí pues tenemos las edificaciones en el campo religioso de los españoles. Aquí tenemos la famosa catedral,
de la idolatría que hasta el día de hoy sigue funcionando. En esta capilla que estamos observando es la capilla de San Ignacio. ¿Y qué sucedió ahí? Ahí precisamente habían tenido detenido prisionero a Túpac Amaru y a su esposa Micaela Bastidas, a sus hijos y gran parte de los que se levantaron pues para independizar nuestra nación. De esta manera, al estar prisioneros, de ahí sacaron a la gente. Por este sitio llevaron, la gente estaba en toda esta plaza de armas, estaba hasta el fondo, estaba lleno, estaban observando lo que tenía que acontecer. Lo sacaron atado a un caballo, a Micaela ya lo habían decapitado, y de esa manera, aquí en este sitio que muestra esta placa, muestra los nombres de todos los que participaron, y hay una cruz. Aquí fue muerto nuestro antepasado, luchador, libertador, Túpac Amaru. Hoy en día han puesto esta placa en donde figuran todos los que habían participado y habían sido víctimas en aquella fecha. Así, espero que les haya gustado pues todo lo visto, pero en una forma más profunda y detallada. Pueden encontrar ustedes en esta obra literaria que ha salido ya a la venta, que es La restauración de la política teocrática del reino y del culto verdadero de Dios en América. Está todos los misterios de la línea de Nazca y así también de Machu Picchu y todo lo visto a través de esta filmación. Muchas gracias y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pues more en el corazón de cada uno de vosotros. Sigan adelante.